El día de hoy vamos a hablar un tema que es supremamente maravilloso, maravilloso. O sea, cuando yo hice esto, cuando estuve un poquito editando este video, sentí unas emociones encontradas. Es algo que solo nosotros en este camino podemos sentirnos privilegiados de la sangre de Yeshua. Vamos a mostrar una porción de la sangre de Yeshua, de la sangre de él, de su sangre, la que generó su cuerpo, que está guardado. Para esto nosotros tenemos que haber visto el estudio del arca. Y también, podremos comprender que cómo toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es un asunto de ADN, un asunto de pueblo. Esto no es una religión o una iglesia o un grupo, una asamblea de hermanos que tienen un mismo fin común. Esto no es así, no es una de las 50,000 denominaciones. Esto de aquí es comprobable, es con sangre, porque nosotros sabemos, inclusive podemos entender por qué cayó el templo. ¿Por qué cayó el templo? ¿Por qué siendo un lugar escogido por el Eterno en un momento escogido? Ni siquiera Tito Vespasiano mandó a quemar el templo. Él solo lo quiso destruir, pero a un levita, como narra la historia en la Misná, a un levita se le cayó una antorcha en las huidas, en esas carreras, y se queman todos los archivos del templo, y saquean y se llevan hasta las piedras con el oro derretido, porque estaba profetizado de que no quedará piedra sobre piedra, y es más, todavía hay una muralla en la base del templo que está idolatrando el judaísmo, también se va a caer, porque vienen eventos fuertes en Jerusalén. Entonces, cuando cae el templo, ¿qué es lo principal que podemos entender? ¿Ayunamos en el 9 de Ab? No, porque esa caída del templo ha ayudado para que nunca más, jamás se levante otro Mesías, porque un Mesías, si se levanta, tiene que mostrar su genealogía, y la única genealogía que queda grabada es la de Yeshua. Y además, las tribus perdidas, si es que el templo no cae, no regresan, porque después, ¿qué va a hacer la religión? A buscar sus archivos ahí. Cuando Yeshua dijo que, Pablo dijo a Saúl, dice que ustedes van a regresar por la obra del Mesías, del Eterno a través del Mesías, que es quien trae su pueblo y quien levanta a su pueblo de sangre. Pablo, cuando está en Galacia, se hace una pregunta, la más normal, y cuanto más para una persona del primer siglo. Dice, ¿cómo yo sé quiénes son israelitas? Porque se le manda a traer israelitas en el libro de los Hechos, que él tiene que ir a traer israelitas. ¿Y él cómo sabe quién son israelitas? Va a las regiones por donde se perdieron. Obviamente va a Galacia, que es una región, Galudia, los expatriados de Yahweh. ¿Y qué hace ahí? Se pone a meditar y tiene sabiduría del Eterno y le dice, todo el que es de Mashiach es linaje, familia, cera, espermatozoide de Abraham. Entonces él encuentra en eso. O sea, ¿quién iba a traer al pueblo? El Mesías. Todos sabían que el renuevo es el que trae al pueblo, a las tribus perdidas. Entonces ya podemos entender de que esto no estaba buscando Pablo a naciones, sino a alguien entre las naciones, que era el pueblo del Eterno. Obviamente que la elección de Israel no es la exclusión del mundo, porque todo el que viene con la creencia del Mesías forma parte de este pueblo, porque la Torá dice que si un extranjero quiere ser parte del pueblo o vive en medio de nosotros y guarda la misma Torá, será igual que un natural. Pero ustedes que han venido antes de la tribulación son Jacob, porque tiene que levantarse primero el pueblo. ¿Pero será de qué? ¿De un pueblo espiritual? ¿Israel espiritual? No existe Israel espiritual. Es un pueblo de ADN, de sangre. Si lo dijo el Eterno, si lo dijo Yeshua, porque Yeshua dijo que él vino únicamente en su primera venida por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero aún esa Ciro Fenicia que le creyó,
y que se humilló y que dijo que era un perrillo y que ella come la comida de los perrillos, ella también entra por emuná, por obediencia. ¿Ya? Entonces, hemos visto algo también. También debemos saber de que las luchas dentro de la Biblia, en las escrituras, son luchas entre linajes. Si hay genealogías en la Biblia es porque está buscando un linaje, porque está determinado que todas estas promesas, la promulgación de la Torá, los pactos, hasta el servicio se le encargó solo a un linaje, solo a un linaje. ¿Y qué es lo que dice en Génesis 9 cuando profetiza Noé? Cuando en Mesopotamia fue el diluvio, bajan del arca y Noé le profetiza a Jafet que sus descendientes se van a mezclar con las naciones en algunos lugares del mundo. Se van a mezclar. Entonces le dice, pero también vas a usurpar, a hacerte pasar como merecedor de las haciendas de Sem. Nunca nadie se imaginó ver esto. Pero desde 1948, cuando el sionismo regresa a la tierra de Israel, se cumple esto. Falsos judíos del Cáucaso se hacen pasar hoy, y en la Biblia lo dice más de una vez, como judíos verdaderos, y hoy tomaron la tierra de Israel. Y se cumple lo que dice en Génesis 9:27, que dice, Yahweh extiende el territorio de Jafet, que habite Jafet en los campamentos de Shem, y Canaán sea su esclavo. ¿Qué está determinando aquí? Que habite en los campamentos de Shem. Es como que le digo yo a Cristian, tú tienes que vivir en la casa de Manuel. Eso se llama usurpación. No es esto de aquí, Jacob está profetizando lo que iba a pasar con una rama de Jafet. Y Jafet es de esas naciones que se mezclaron con Edom, que luego vimos en Apocalipsis también, que se muestra estas bestias, ¿no? En Apocalipsis 13 dice que asoma una bestia con patas de oso, que es Magog, Rusia, con boca como de león, es tribu de Dan que se hace pasar por Judá. O sea, el león tiene que regir. Y en Génesis 49 le dice a Adán, Jacob, que tu sangre va a hacerse pasar como uno de Judá y va a gobernar. Por eso dice que tenía boca como de león, un leopardo. Cuando ustedes ven la profecía de Zacarías de que Judá será arco y Efraín será flecha y serán contra los hijos de Jafet. Dice de Grecia que es Jafet, pero exactamente son contra los hijos de Javán, de Jafet. ¿Por qué dice eso? Porque en Abdías está dicho de que al final de los días el pueblo restaurado de Israel, las tribus, tomarán y harán juicio con Edom, porque Edom infiltró todos estos imperios. Inclusive hay una serpiente ahí que sale en Apocalipsis 13, un dragón, una serpiente, un najash, que es el linaje de Caín, el cual a cada uno de estos Edom se infiltró. Edom, el hermano de Jacob, el hermano gemelo, que parecía pero no era, ¿ya? Edom, pelirrojo, Edom rojo, Edom que estuvo en el monte Seir, donde vivía Job, el tercer hijo de Isaacar, y estuvo atormentando y juzgando a Job, su hijo, Elifaz, hijo de mujer cananea, que se le prohibió a Edom de que se mezcle con ella. ¿Por qué? Porque iba a mezclar su linaje. El Eterno prohibió que se mezclen estos linajes, especialmente con estas personas. Y se les dijo que haga un juicio. Entonces nosotros vamos a ver un estudio de cómo hay algo importante que muestra que esta historia de las escrituras es solamente por sangre, por linaje. Lo que ustedes van a ver hoy, este momento, está conservado por la iglesia adventista, porque el Eterno siempre ha usado elementos de afuera. Por ejemplo, el monte del templo está cuidado ¿por quién? Por los musulmanes. Porque si es que no está la mezquita, ahí mismo ya le hubieran hecho el tercer templo, la casa falsa de Judá. No digo que allá no haya judíos verdaderos, pero están las mezclas y proféticamente está el gobierno, usurpa ese poder. Si es que el arca no estuviera en Jerusalén,
ténganlo por seguro que ya lo hubieran saqueado. El arca encontró Ron Wyatt en 1982, en comienzos del último jubileo, en el jubileo 119, el arca fue encontrada. Y con esto apareció la sangre de Yeshua, que muestra que esta historia es verdadera. Pero ustedes pensaban que esto de aquí era solo una teoría. No, esto es cierto. Nosotros vamos a ver este momento un análisis de la sangre de Yeshua, un corto video, un corto estudio, que créanme que me sacudió, porque sabemos, tenemos un estudio del arca, hay que ver este estudio para poder comprender que esto es verdad, y está ante nuestros ojos, y somos pocos los que hemos entendido esto. Vamos a ver un análisis de la sangre de Jesús, de Yeshua, la cual fue descubierta por Ron Wyatt. En Levítico 17:14 nos dice que la vida de toda carne está en su sangre. Una vez más, los científicos están descubriendo que las verdades de las Escrituras son mucho más literales de lo que alguna vez se pudieron imaginar, y se está descubriendo que hay partículas diminutas en la sangre que son aparentemente indestructibles. Estas diminutas partículas tienen un tamaño inferior a una décima parte de una micra y no se pueden ver usando microscopios médicos estándar. Se han desarrollado nuevos métodos de microscopía somática que hacen posible verlas en su estado vivo. El científico francés Gaston Nassens diseñó unos componentes especiales de microscopio que le permitían poder ver estas partículas que él llamó somátides, es decir, el organismo más diminuto que fue creado. A través de la experimentación, el profesor Gaston descubrió que estas somátides contienen material genético que aún no ha sido completamente entendido por la comunidad científica internacional. Son de naturaleza polimórfica y crecen de etapa en etapa y no se ven afectadas por las altas temperaturas, productos químicos extremadamente tóxicos o incluso la radiación nuclear. El profesor Gaston cree que estas somátides son entidades subcelulares vivas que se reproducen y son las precursoras del ADN humano y que pueden ser los componentes básicos de la vida. Hace unos 6 años supe de estas partículas como resultado de una investigación que yo estaba realizando, que en ese momento no estaba relacionada con la arqueología bíblica. En ese tiempo usaba un microscopio médico estándar, y aunque no podía ver estas partículas, sabía que tenían que estar allí. Empecé a desarrollar mi propio microscopio siguiendo el diseño patentado por el doctor Gaston Nassens. Lo que ven detrás de mí es ese microscopio en su última etapa de desarrollo. El microscopio emplea una fuente de luz de xenón o luz de mercurio, que es extremadamente brillante, que se puede combinar con luz de tungsteno, pero siempre dirigida a través de la muestra microscópica en lugar de sobre ella, en lo que se conoce como una configuración de campo oscuro. La luz que se refleja en el objeto se transmite a través del microscopio y se aumenta más de 1000 veces. La imagen es capturada por una cámara sensible, un dispositivo de carga, y transmitida a un monitor para verla con aumentos de pantalla de hasta 30.000 veces. En estas condiciones, las diminutas partículas vivas se pueden ver claramente sobre un fondo oscuro. En 1996, mi familia y yo hicimos un viaje a Nashville para visitar a los Wyatt. Llevé allí mi microscopio y en ese momento era algo portátil. Estaba en su etapa inicial de desarrollo y lo instalamos en el sótano de la casa de los Wyatt. Una noche, Ron Wyatt me pidió que echara un vistazo a algún material de una cueva funeraria para ver si estas partículas diminutas estaban presentes en esa muestra. Sin yo saberlo, una de las muestras era en realidad la muestra de sangre que Ron había tomado de la excavación del Arca de la Alianza. La muestra se colocó bajo el microscopio y la muestra comenzó a enfocarse a través de miles de partículas. Las somátides se hicieron claramente visibles. En ese momento Marinelle, que estaba de pie, Marinelle Wyatt, detrás de mí empezó a llorar.
Cuando me di la vuelta y vi la expresión de ella en su rostro, me di cuenta de inmediato que la muestra que estábamos mirando en realidad era la muestra que Ron Wyatt había encontrado y que era la sangre de Yeshua, la sangre de Jesús. Cuando iba a tomar la muestra, Marinel, vemos a Marinel tomando ese frasco y ahora le dice que la mezcle con agua esterilizada, le está dando las instrucciones para preparar esa muestra de la sangre del Señor que tenía guardada y que Ron Wyatt recogió en la excavación que hizo junto al Gólgota. Y le está diciendo que haga la prueba con esos restos de la sangre del Señor. Está rascando con un bisturí. Ya le dice que es suficiente un poquito para poder tomar de esa muestra y poder analizarla, ver qué es lo que aparece en ese microscopio especial que fabricó. No tomes agua esterilizada o perderás eso, le está diciendo. Tiene que tomar una solución especial y echar un poquito, solo con unas gotas, le está diciendo que es más que suficiente. Y ahora que tienen la muestra, va a llevar bajo ese microscopio para ver qué es lo que está apareciendo. Bien, así que ahora que tenemos la muestra, continuaremos, nos enfocaremos en la muestra y veremos qué es lo que aparece en la pantalla. Podemos ver esas imágenes ahí en este monitor que tiene preparado y ya empezamos a ver las imágenes en el monitor, cómo están reflejando un movimiento en esa muestra de sangre. Ahí están las partículas somátides, estas partículas que están vivas, que se mueven, menos de un cuarto de una micra dentro de las esporas o tal vez media micra quizá en esas somátides, y la mayoría de esas pequeñas partículas que vemos aparecieron con 17.000 aumentos en este microscopio especial y vemos la intensidad de estas, y la Biblia nos dice en Levítico 17:11 que la vida está en la sangre. Hay unas pequeñas partículas ahí escondidas que la mayoría de las personas no saben que están ahí. Así que vemos esas imágenes de las somátides en el monitor reflejada. Recordemos, es la muestra que Marinel Wyatt tomó de la sangre del Señor, esa muestra que Ron Wyatt tomó ahí en el Calvario. Los científicos dicen que estas cosas nunca mueren, ya lo han comprobado. Y la sangre puede secarse, sí. Sobre estas cosas dicen las somátides que son indestructibles. Ellos dicen que son la base de la vida. Debemos ver que si hay un testimonio de la sangre de Yeshua, esa sangre cobró vida, esa sangre tiene 24 cromosomas, esa sangre va a despertar a dos testigos cuando aparezca el arca. Al final de los días está anunciado que se levantarán dos testigos.
estos dos testigos, que serán probablemente dos rabinos, que vean eso, que vean cuando aparezca el arca, porque en segunda de Macabeos está escrito que Jeremías anuncia y su escriba Baruch escribe, dice que cuando se enteró Jeremías de lo que hicieron, porque se empezaron a señalar el camino del escondite del arca, les llamó la atención y le dijo, nadie debe saber dónde está este lugar hasta que el Eterno nos perdone y nos reúna otra vez. Cuando Jeremías escribe esto, las tribus en, estaban ya llevadas la casa de Judá en Babilonia y las 10 tribus hace 200 años se habían perdido. Y esta profecía se cumple ahora cuando aparece el arca. Cuando Ron Wyatt descubrió el arca en 1982, yo les recomiendo que vean este estudio porque para poder comprender los tiempos. Esto de aquí ustedes acaban de ver algo real, algo que va a motivar a dos rabinos que hoy han de ser ortodoxos. Cuando aparezca esto, esos rabinos se van a convertir en Jerusalén, van a entender, van a ver la filmación del arca, porque dentro del arca, cuando aparezca, cuando saque el Eterno el arca, está una filmación donde aparecen inclusive ángeles, 4 entidades que estuvieron ahí, que le dieron las instrucciones a Ron Wyatt. Cuando nosotros entendemos que esto es una cuestión de linaje, esto no es religión, esto es la promesa para a través de un pueblo llevar a la perfección al mundo, a través de un linaje, del linaje de Abraham. Entonces, toda la escritura y hasta en el Nuevo Testamento está descrito de esta manera. ¿Y cómo sabemos nosotros cuando encontramos las genealogías en la Biblia? Si existen genealogías de todo, hasta de los malos, porque es una lucha, es el trigo y la cizaña. Cuando Yeshua dio esta parábola de que en la noche vino alguien y sembró el campo misteriosamente, callado, encubiertamente, y sembró el campo de trigo con cizaña, algo que no da fruto, parecidos, pero no iguales genéticamente. Entonces, ahí logramos entender todo esto, logramos entender las genealogías. ¿Por qué en el libro de Mateo, en el libro de Lucas, están descritas las genealogías? Porque son el testimonio de que Yeshua es el Mesías. Y no solo eso, falta otro testigo que es la sangre que ustedes acaban de ver. Esa sangre está guardada, esa sangre tiene 24 cromosomas, están las pruebas de un laboratorio en Jerusalén, de un laboratorio que demostró que esa sangre cogió vida. Ustedes acaban de ver una prueba de somátides, que son unos microorganismos más pequeños que la célula, que cobran vida en la sangre. O sea, ustedes vieron algo que salió del cuerpo del Mesías. Entonces, hoy día vamos a entender cómo la Biblia les ha sacado a ustedes por linaje. Ustedes pueden dudar de que están aquí solo por fe. Entonces esto estuviera lleno si fuera solo por fe. Es porque han sido traídos. Y ustedes, por esa memoria genética que tiene el pueblo del Eterno, se levanta. Y el tiempo de la angustia es para Jacob. Entonces, antes de la gran tribulación que comienza en el 2031, la gran tribulación, ya tienen que estar ustedes como pueblo. Por eso dijo Yeshua, la gran señal es que el reverdecer de la higuera, y dice antes que estuvieran de parto, antes de que entren al parto de Israel, antes de que entren a la angustia de Jacob, dice, dio a luz sus hijos y son ustedes que han salido. Pero vamos a ver, no duden de lo que está en sus cuerpos. Por eso es que tenemos una responsabilidad y que no nos hemos merecido, que es tener el linaje, la sangre escogida por el Eterno para regir al mundo. No duden de esto, no duden de esto y les voy a indicar, a mostrar este momento un estudio que lo dice todo, donde están los versos. Se nos ha enseñado a creer que la Biblia y su mensaje se trata de buenos y malos, de almas bondadosas y de almas perversas, cuando la cruda realidad es mucho más compleja que eso. Como todo en la vida, las cosas no siempre son negras o blancas,
existe una gama de colores alternos que describen nuestra realidad. El tema principal de la Escritura es un tema sanguíneo y es una guerra entre linajes. Por ello está escrito: pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Al principio de la narración bíblica se describe el problema real y habla de simientes o linajes, debido a que lo ocurrido en Edén fue una suerte de relaciones sexuales ilícitas que derivó en dos linajes, cuando el Eterno escogió solo uno para gobernar, el linaje de Adán, como está escrito: ¿no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritus? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Elohim. Como en toda historia que involucra una monarquía y un heredero al trono, siempre será necesario el trazar una línea genética que vaya desde el primer rey hasta el último rey. Y la Biblia cuenta una historia de un linaje. Vemos que la genealogía de Adán hasta Noé se encuentra en Génesis capítulo 5 del verso 1 al 32. La genealogía de Noé hasta Abraham se encuentra en Génesis 11, verso 10 al 32. La genealogía de Abraham a Jacob se encuentra en Génesis 25, del 1 al 34. Y la genealogía de Jacob a los 12 hijos de Israel, las 12 tribus, se encuentra en Génesis capítulo 35, del 22 al 26. Ahora sí veremos con claridad que la nación de Israel responde a un pueblo que comparte un mismo linaje. Por ello le llaman patriarcas a Jacob, Isaac y Abraham. Con este linaje, ahora conformado por 12 tribus, 12 hermanos, hechos todos en una sola nación, es con quien el Eterno establece un pacto. Y este pacto, o contrato que tuvo lugar en el monte Sinaí, se definió que solo aquellos que están bajo este convenio podrían reclamar al Creador del universo como suyo, y a su vez ser ellos pueblo exclusivo del Altísimo. Pues la cláusula final del contrato dice: yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Fin de la cláusula. Por lo cual nadie, y repito, nadie que no forme parte de este contrato que se estableció con Israel en Horeb por medio de Moisés, y que aquel mismo se volvió a renovar en Jerusalén con Yeshua, diciendo: este es el pacto que haré con la casa de Israel y la casa de Judá, nadie más tiene derecho a reclamar como suyo al Eterno y decir mi Dios, ni decir yo soy su pueblo, ya que no están en convenio. Del mismo modo que un hombre no tiene derecho de decir de una dama ella es mi mujer y yo soy su marido, si no está en pacto con ella. Y a esta clase de pacto se le llama matrimonio. Y el Eterno hace una especie de pacto matrimonial con su pueblo. Y recordemos que Él respeta sus pactos, pues Él sí tiene fidelidad. Por lo que de allí en adelante, cualquiera que tenga un corazón temeroso del Eterno y desee formar parte de las promesas y ser llamado su pueblo, no siendo linaje, no puede hacerlo si no es a través del pacto con Israel. Pues no hay un pacto hecho con los gentiles, con las naciones o cualquier otro pueblo o nación que no pertenezca a Israel o a su linaje. Ahora bien, entendamos que esto no es la exclusión del mundo, sino el principio de su restauración final. Israel es el instrumento escogido para salvar al mundo, su puerta para acceder al Creador. Es por ello que el Eterno habló desde el principio muy claramente al decir: Israel es mi primogénito, el primero de sus hijos en un orden terrenal. Si conocemos la cultura hebrea, sabremos la labor y responsabilidad del primogénito para con sus hermanos. Este es aquel que hace de figura de padre sobre sus hermanos en ausencia de su progenitor. Este es el responsable de la educación y seguridad de sus hermanos. Este será preparado aparte por su padre para no solo ser el mentor y ejemplo de sus hermanos, sino que sobre sus hombros recae la responsabilidad de ver que todos alcancen la unidad y el estándar de justicia del Padre. Y esto es Israel para las naciones. Pero el pacto fue hecho a un linaje, no con el fin de descartar a los demás,
sino como el principio de ser quien los acerque al pacto con su Creador, tal como se le dijo a Abraham: en ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Pero ahora, para hablar de quien debe reclamar el trono de Adán, nos es necesario seguir subiendo en el árbol genealógico. Ya vimos los registros que nos pueden llevar desde Adán hasta las 12 tribus de Israel, y dónde podemos encontrarlos, y en qué parte de la Escritura están. Ahora, continuemos viendo por la línea de Judá, uno de los hijos de Jacob. La genealogía de Judá hasta David se encuentra en Ruth, capítulo 4, verso 18 al 22, y también en Primera de Crónicas, capítulo 2, verso del 1 al 15. Y la genealogía de David hasta Yeshua se encuentra en Mateo, capítulo 1, verso del 1 al 17, y Lucas, capítulo 3, verso del 23 al 38. Ahora bien, este tema de las genealogías, con el cual se complica mucha gente, y existen más de una explicación para tratar de armonizar el linaje expresado en Lucas con el de Mateo, que a simple vista ambas parecieran contradecirse, es un estudio que amerita otro video, donde explicaremos no solo dónde surgen contradicciones, sino cuál es el entendimiento más adecuado de estos libros, atendiendo una por una a todas las objeciones que se presenten de este caso. Pero por el momento, sí es importante que todos tengamos claro que las promesas, los pactos y las bendiciones están dadas a Israel, una simiente específica, y a todos aquellos que se adhieran a este pueblo. Como dijo Ruth: tu Elohim será mi Elohim, tu pueblo será mi pueblo. La Biblia cuenta la historia de un linaje, sangre. Ahora, en la Biblia también se narra que, paralelo a este linaje, fue creciendo como cizaña junto al trigo una simiente opositora, que busca usurpar lo que se le ha entregado a Adán y su descendencia. Esta es la simiente de Caín. Es por ello que podemos ver su genealogía también narrada en el libro del Génesis. En su capítulo 4, del verso 16 al 22, se narra una genealogía que inicia con Caín y termina con Naama, hija de Lamec. Y esto es interesante, ya que el libro del Justo y otros textos hebreos detallan que el nombre de la esposa de Noé era Naama, entendiendo que al decir su esposa no es lo mismo que la madre de Shem, Jafet y Cam. Y allí en Génesis 9 nos indica que Cam, hijo de Noé, vio la desnudez de su padre. Y esto es un hebraísmo usado en la Torá para hacer una referencia directa a que se tomó la mujer de su padre. Y este episodio es similar a Génesis capítulo 3. Puede sonar muy ambiguo, pero para efecto de las consecuencias, es fácil notar que la transgresión allí es igual que la que ocurrió en Edén, de índole sexual, con resultados de engendrar un hijo bastardo. Es por ello que Noé, al enterarse de lo ocurrido, maldice a su nieto Canaán, o más bien deja claro que el linaje de Canaán no tiene parte en la bendición. Si realmente lo que ocurrió fue que Cam vio desnudo a su padre ebrio, entonces, ¿por qué razón maldeciría a su nieto o lo dejaría sin bendición? Si el acto lo cometió Cam, su hijo. Pero esto hace todo sentido si entendemos que ver la desnudez de su padre es subir al lecho de su padre, y ésta concibió un hijo y lo llamaron Canaán. Y allí también entendemos cómo el linaje de Caín se infiltró en las tierras de Oriente después del diluvio. Fue a través de Canaán, fruto de Cam, hijo de Noé, y Naama, hija de Caín. En su capítulo 10 del mismo libro del Génesis nos describe las genealogías de Cam y de Canaán. Y fueron estos cananeos mezclados con simiente de Caín quienes cruzaron sus gentes a manera de hibridación, dando lugar a Nefilín, con los hijos de Anat, los Emín, los Sansumín y todos los gigantes, y fue el pueblo cananeo que diseminó sus genes por toda la tierra que se le prometió por herencia a Abraham, y a quienes el Eterno ordenó destruir por manos de Moisés y Josué. Esta simiente cananea también se mezcló con uno de los hijos de Isaac, Esaú, pues él tomó para sí mujer cananea.
y aquella mezcla derivó en su momento en el Imperio Romano. Los idumeos, que es una descendencia de Edom, y en la historia y en la Biblia vemos a Edom infiltrando todos los imperios que han oprimido a Israel, y los profetas narran el juicio final al monte de Seir y Edom por haberse confederado con los enemigos de Israel en el día de su angustia. Y años previos al Mashiach, la tierra de Judea era controlada por una facción edomita, que usurpó el nombre de judío, su tierra y herencia. Bajo Hircano, los edomitas fueron forzados a ser parte de la cultura de Yehudá o los judíos, pero Herodes y su facción controlaron la cultura de Yehudá y su estilo de vida. Algunos judíos se mezclaron con edomitas, cananitas y otras razas foráneas en el tiempo cuando regresaron del cautiverio en Babilonia. Eso está narrado en Esdras capítulo 9, verso del 1 al 2, y Nehemías capítulo 13, verso 3 y verso 23 y 25. Y fue en estos tiempos que vemos a Herodes mezclándose en matrimonio con la hija de un levita, y cómo también una buena parte de Judea se llenó de idumeos, y se llegaron a verse a sí mismos como judíos, adoptando el judaísmo de la época. De entre ellos está uno de los 12 discípulos de Yeshua, Judas, llamado Iscariote, que en lengua hebrea es Yehudá Ishkeriot, que significa Yehudá, varón de Keriot, y Keriot era una tierra de idumeos. Nuestro Adón Yeshua tuvo que vivir en una sociedad de mezclas genéticas. No todos los que estaban en Israel y entraban al templo eran un linaje puro israelita. Es por ello que sobre aquellos escribas él dice, simiente de víboras, que en hebreo diría algo como Sera del Nahash, haciendo referencia a Génesis capítulo 3, verso 15, y los llamó linaje de Caín, en palabras más exactas. Estos linajes han llegado hasta el día de hoy a los puestos de poder más altos de los gobiernos, y de tal manera que se han cuidado en no mezclarse sino solo dejar descendencia entre ellos. Pero todo esto ya lo hemos explicado a mayor detalle en otros videos. Entendamos ahora que los judíos del primer siglo fueron expulsados formalmente por primera vez en el año 49 DC, cuando por medio de un decreto se expulsó a los judíos de Roma. Después, tras la derrota de Bar Kokhba por el emperador Adriano, estos salieron de Judea y muchos migraron hacia Asia Oriental y se radicaron en Europa y en parte de África. De estos, por haberse radicado varias comunidades en Sefarat, que es la península ibérica, se les llamó sefarditas. Y al ser expulsados nuevamente en 1942, de estas regiones migraron al Nuevo Mundo, especialmente en toda el área de Latinoamérica, datos que ya hemos explicado en videos anteriores. Estos son aquellos que hoy se están restaurando bajo la promesa, pues el Eterno se ha acordado de su pacto y despierta la sangre que corre por las venas de Israel, aquí en Latinoamérica, y gran parte de estos corresponden al reino del sur, mientras que los descendientes del reino del norte, como dice la profecía, serán recogidos de Egipto, de Asiria y de tierras de Galaad y del Líbano, toda esta área del Medio Oriente. Pero, ¿qué hay de aquellos judíos llamados Ashkenaz? Estos son originalmente de un linaje mongol, de un reino de Hazaria, Házaros, los conocidos como judíos europeos no occidentales, de Alemania, Polonia, Ucrania. Estos constituyen casi el 92% de toda la población que se hace llamar judíos en el mundo actualmente. Pero fueron de origen házaro, no de Abraham. Eran una tribu guerrera que vivía en el corazón de Asia. Eran tan bélicos que incluso los asiáticos los expulsaron de Asia a Europa del Este. Establecieron este gran reino de Hazaria, de poco más de 1 millón de kilómetros cuadrados. En aquel tiempo no existía Rusia ni otros países, y el reino de Hazaria era el más grande de toda Europa. Para que nos hagamos una idea de su magnitud, sepamos que cuando otros monarcas querían ir a la guerra, los házaros podían prestarles 40.000 soldados. Estos, como muchos pueblos a su alrededor, eran paganos y politeístas, pero
A mediados del siglo VIII al IX, este grupo de bárbaros se convirtieron al judaísmo. Conflictos políticos que por su ubicación y poder militar presionaron al rey Házaro a tomar esta decisión, pues lo pusieron a elegir si se unía al imperio bizantino católico o al imperio otomano islámico, y esto lo estaría obligando a adoptar la fe de cualquiera de ellos, y en un acto de independencia de estas presiones a una fe monoteísta y sin buscar congraciarse con ninguno de los bandos, este optó por el judaísmo. Mandó a traer rabinos y judíos que enseñaran sus prácticas a su linaje. Montaron sinagogas y escuelas para aprender el judaísmo, y todos estos házaros enseñaron a sus hijos la fe judía y se veían a sí mismos, años después, como hijos de Abraham. Y muy pronto sus descendientes, cuando migraron a diversas partes de Europa, llevaron consigo estas tradiciones y creencias que los ubicaban a ellos como los hijos legítimos de Abraham y del pacto. De estos judíos Askenaz, hay gran parte de ellos que no son israelitas, solo extranjeros que adoptaron una religión, y una parte minoritaria sí se cruzó y se mezcló con sus genes, pues vivieron mucho tiempo con ellos. Estos son los judíos que hoy practican el talmudismo, y hay grupos de sefardíes que al ver la influencia y el poder que tienen, los siguen, pero no es la correcta aplicación de la Torá, ni el representante del pueblo del Eterno, aunque así se autoproclamen y usurpen hoy la tierra prometida, porque esto es por sangre, todo es por linaje. Hoy la palabra del Eterno está cumpliendo la promesa de restauración de las tribus de Israel. Es aquello por lo que Pablo dice delante del rey Agripa: por la esperanza de la promesa que el Eterno ha hecho a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus. Y esta promesa es la restauración final del reino de Israel. No olvidemos que en aquella época, cuando Pablo dijo estas palabras, no estaba el reino del norte, casi 10 tribus perdidas, pero él ya hablaba de la restauración de las 12 tribus. Y nosotros esperamos la misma promesa que Pablo, la restauración del reino, con sus 12 tribus bajo el pacto del Eterno. Y hoy, sin genealogías ni pruebas de sangre que orienten nuestro linaje, sencillamente acudimos a la sabiduría que el Eterno depositó en Shaul, Pablo, cuando aquellos que estaban regresando en las regiones de Galacia se les dijo: todo aquel que es del Mashiach, linaje de Abraham es. Él formula este principio basado en la palabra de los profetas, de que sería el Mesías quien restauraría a las tribus de Israel y las reuniría hacia él en medio de todas las naciones, como está escrito: la raíz de Isaí estará puesta como una bandera entre las naciones, y a él se juntarán los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines del mundo. En otras palabras, si hoy usted es llamado a ser siervo de Yeshua el Mesías, ciertamente linaje, simiente, esperma, ADN de Abraham es usted. Eso sin dudarlo, pues si la promesa de restauración es para el pueblo de sangre, los primeros en levantarse en la restauración son los hijos de sangre, y luego, más apropiadamente, en la tribulación se juntarán a ellos los extranjeros. Es por ello que en estos días de anunciar los tiempos finales, solo la sangre escuchará y nadie más le prestará atención. Y para entender y vivir la Torá, se necesita ser un pueblo de sangre, y para eso, ahora ya hay sangre. En esta Biblia, no existe una iglesia. En esta Biblia está la historia de un linaje escogido, de un linaje de un pueblo al cual se tienen que adherir las naciones para poder participar de esa promesa. La sangre tiene mucho que ver en esto. No existe cera espiritual, no existe cera, la palabra cera en hebreo es linaje,
cuando se escoge para el griego es la palabra esperma, espermatozoide. No existen espermatozoides espirituales, hermano. Es solo un linaje. Y para ese linaje, los que se adhieran a ese linaje pueden acceder a las promesas, a los pactos, porque solo son de Israel. Y lo dice Saúl, lo dice, están las escrituras. Es difícil de entender después de 2000 años de apostasía. Apostasía es lo que llamó Daniel, que se anulará el tiempo, los tiempos y la Torá. Se anulará las fiestas del Levítico 23. Ha durado 2000 años, pero el pueblo del Eterno ya está aquí. El linaje ya está aquí. Jacob ya está aquí. Tanto es así que ustedes en los próximos 7 años que siguen, u 8 años, ustedes van a recibir un nuevo nombre y se les va a asignar una tribu. Y eso dice el libro de Apocalipsis, pero está mal traducido cuando dice que van a escribir en una piedrecita blanca. No, lo que está diciendo realmente cuando llevamos al contexto hebreo es que su nombre va a ser su piedra angular. Su nombre es profético en el pueblo del Eterno. A cada uno le va a dar un nombre y una tribu, porque tenemos que entrar al milenio con un nombre y una tribu. Hay muchos hermanos que ya han recibido un nombre y han recibido una tribu. Y se los digo porque ha sido la revelación de Yeshua. Él nos va a asignar. Ustedes mayoritariamente los que se reúnen antes de la gran tribulación, antes del sexto sello, antes de que caiga Damasco en una gran guerra mundial, ustedes son Jacob. Para ustedes es la promesa de que Jacob en medio de la tribulación va a ser librado. No se miren de otra manera. Toda la escritura los muestra de esa manera. No todos van a entender, no todos van a tener esta sensibilidad. Ya sabemos que esta promesa es la que se le hizo a Abraham, de que su descendencia será como las estrellas del firmamento, pero eso será en el milenio. Ustedes están levantándose para gobernar y habrá muchas naciones, entre ellos muchos ismaelitas inclusive, que en el milenio serán descendencia de Abraham. Porque ¿qué es lo que va a hacer en el milenio cuando se extermine, cuando se juzgue y acabe el Eterno con 2/3 de la humanidad, como está anunciado? Va a cortar a la cizaña, va a cortar esa simiente, esas mezclas. Solo estará en el milenio seres humanos y la mayoría serán la simiente de Abraham, la simiente de sangre. Pero este tiempo no todos entenderán lo que ustedes están siendo llamados a restaurarse como pueblo. Muchas personas en medio de la tribulación se verán obligados por las circunstancias a unirse a ustedes. Muchos serán rezagados. Por eso es que dice que la condición de Jacob es antes de la tribulación y para ustedes es la promesa de ser librados. Cuando se unan a nosotros naciones seremos Israel, que es la condición nacional de nuestro linaje. Pero Jacob, para nuestro pueblo, es la condición de ADN sanguínea, lineal, familiar. ¿Cómo hacemos eso? Pues nosotros inclusive podemos hacer una detección de los grupos sanguíneos y de las migraciones. Existe ya tecnología para detectar los linajes de cada persona. Inclusive, muchos han querido inclusive hacer un templo con estos linajes que son a través de un sistema genético que se llama de los haplogrupos. Pero no han levantado el templo en Jerusalén porque los haplogrupos solo dan un porcentaje básico de certeza, porque el único que tiene la autoridad para darle la certeza, darle una tribu, darle un nombre a usted en los próximos 7 u 8 años es Yeshua, que es quien restaura Israel. Aún esos pueblos, los házaros, los mongoles, los descendientes de los mongoles, los que hoy se hacen pasar por judíos que tienen una condición humana, porque la Torah es para humanos, aún ellos tendrán opción de ir al reino, de tener un cuerpo glorioso en el milenio, si es que reconocen a Yeshua. Gracias, saludos, hermano.